saludarlo una vez más. Y qué bueno que como iglesia nos podamos reunir para adorar al Señor. Y vamos al estudio de la palabra pensando en una epístola que es muy corta, pero creo que es profunda, es amplia y que hay muchas cosas que debemos aprender de esa epístola. Judas, capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, versículo 5. Y como lo he dicho en las últimas ocasiones, si tiene problemas para encontrar Judas, si usted nos visita por primera vez, simplemente cierre su Biblia y empiece a abrirla de atrás para adelante y usted ya va a encontrar a Judas allí bien fácil. Son dos hojitas dependiendo de la Biblia que usted tenga, o si pone una Biblia grande, pues posiblemente sea una sola hoja. Así que, versículo 5 dice de la siguiente manera: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Puede tomar asiento. Aunque esta sección es hasta el versículo 7, vamos a meditar únicamente el versículo 5 el día de hoy. Hasta este momento en el estudio de la epístola de Judas, hemos visto el saludo, hemos visto una advertencia. La semana pasada estuvimos viendo una descripción del problema, y es que sutilmente los falsos maestros se están infiltrando en la iglesia. El versículo 4 lo dice, que estos falsos maestros, estos falsos cristianos que se han infiltrado en la iglesia de una forma sutil, están señalados para condenación por el simple hecho de que ellos son impíos. Como son impíos, o sea, no han nacido de nuevo, son impíos no solamente porque no creen, sino por su estilo. Lo dijimos la semana pasada, dijimos que ellos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Ellos creen que la gracia de Dios es una licencia para vivir como ellos quieran y descaradamente niegan a Cristo como Señor, como Maestro, como sacerdote, desobedecen a su palabra y pues van a ser condenados. Luego de que Judas habla de ello, él desde el versículo 5 hasta el versículo 7 nos pasa a hablar sobre algunos ejemplos de la historia que son muy conocidos para los oyentes, para explicar lo que él acaba de decir. Interesante es notar cómo Judas comienza esta epístola con un tratamiento de la condenación y la destrucción de estos apóstatas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué comienza hablando de la condenación y no habla de amor y todo lo demás? Porque la carta no solamente fue escrita para llamarnos la atención a contender por la fe, sino porque es una advertencia directa a la iglesia del peligro de la apostasía, del peligro de los falsos cristianos que se involucran en la iglesia y que debemos contender contra ello. Romanos capítulo 15, versículo 4, un versículo muy conocido, dice: porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que Judas va a usar tres ejemplos en los versículos 5, 6 y 7, y vamos a mirar cada ejemplo semana por semana. Los tres ejemplos que él usa, el versículo 5 yo le llamo la incredulidad de Israel. Esto involucra a los judíos. El segundo ejemplo lo encontramos en el versículo 6, los ángeles que no se guardaron, ya involucra a los ángeles. Y el versículo 7 habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que involucran a los gentiles. Tres relatos bíblicos que hablan de la apostasía,
Tres relatos bíblicos que demuestran cómo Dios reacciona frente a la incredulidad, sin importar si eres Israel, sin importar si era un ángel, sin importar si eres gentil. El incrédulo será condenado. Así que la advertencia debe quedar bien clara, estimado amigo, simpatizante que nos acompaña esta mañana, niño, joven, adulto. Hay un infierno. Y es un lugar donde estaremos para siempre. Yo entiendo que hay alguien enseñanza que dice que el infierno está aquí en la tierra. Bueno, no, la Biblia es clara. Hay un infierno y será para siempre. Que será un lugar de tormento. Y si estás sin Cristo, un día irás a ese lugar. Y sabe una cosa, entre más sepas de la fe cristiana, mayor será tu tormento y tu castigo en el infierno. Sería más fácil que nunca hubiera escuchado. Haber escuchado la palabra del Señor y seguir en tu constante rechazo a la palabra del Señor. Así que es una realidad. En segunda de Pedro, no tiene que buscar ahorita, solo anótelo y usted en su estudio personal puede hacerlo. Pero en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8, usted lo puede comparar porque hay una similitud a lo que estamos diciendo aquí en el versículo 5 de Judas. Pero en el versículo 1 dice algo interesante, dice que estos apóstoles están trayendo sobre sí destrucción rápida. Dice, secretamente introducen herejías destructivas y niegan al maestro que las compró. Así que tenemos que estar despiertos a la realidad. Que hay mucha gente que está dentro de las iglesias llamándose a sí mismos cristianos, maestros de la palabra, cuando en realidad están simplemente inculcando falsas enseñanzas para blasfemar el nombre de Cristo Jesús. Ahora sí vamos a nuestro versículo 5, donde empieza el versículo Judas diciendo, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. La traducción, Nueva Traducción Viviente, lo traduce de esta manera. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarlas. Judas no entra en muchos detalles históricos porque son familiares para los oyentes. Pero una de las cosas que recordé al mirar estas palabras son las palabras de Pablo a los filipenses en Filipenses 3:1. A mí no me es molesto repetir las mismas cosas a ustedes. Y les aseguro, a ustedes no les es molesto escucharlas nuevamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente, pero esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El versículo 17 de Judas dice lo siguiente, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que se repite en la Escritura una y otra vez. Es necesario que en muchas ocasiones nos recuerden lo mismo una y otra vez. La repetición de la repetidera nos permite aprenderlas. Más cuando tú y yo somos propensos a olvidar las cosas y cuando estamos sobre todo en momentos de dificultad y en momentos de problemas. Es fácil recordar Romanos 8:28 cuando le estoy diciendo a mi hermano que está en problemas. Es fácil recordarle ese versículo. Pero qué difícil es recordar ese versículo o aplicar ese versículo a mi propia vida cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles. Así que Judas comienza recordando algunos eventos del pueblo de Israel. Creo que son los más familiares para ellos en las historias del Antiguo Testamento. Y es cuando Dios liberó a su pueblo de la cautividad en Egipto.
Creo que fue la historia más contada, creo que fue la historia que marcó la Pascua, que representaba algo importante para los judíos, creo. Es más, hoy para algunos de ellos todavía recuerdan esa historia, porque la redención de Israel de la esclavitud que servía en Egipto, y podemos aplicar también que representa lo que Jesucristo hizo por nosotros cuando nos redimió de la esclavitud del pecado. Hoy estamos libres en Cristo. Y recordamos eso a través de la cena del Señor. De hecho, hoy como congregación lo vamos a hacer. Pero Romanos 15, una vez más, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y hoy vamos a recordar algunos aspectos de la historia de Israel aplicados a lo que Judas nos está diciendo aquí. Y alguien preguntará, pastor, si Judas está hablando de la defensa de la fe, que nos cuidemos de los falsos maestros, que examinemos a los que se han infiltrado secretamente en la iglesia, ¿qué tiene que ver la historia de los ángeles, de Sodoma y Gomorra y de la libertad de Israel de Egipto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, mucho, porque cuando tú y yo miramos la historia del pueblo de Israel, podemos ver que ellos tenían una profesión externa de fe en Jesucristo, pero no tenían una fe salvífica. Y tenemos que ser cuidadosos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones desde este púlpito, tenemos que ser cuidadosos de no tener simplemente una confesión externa, cuando internamente no hay una fe salvífica. Y hoy vamos a mirar el ejemplo a través de este pueblo, donde Dios obró una maravillosa, milagrosa en ellos una y otra vez. Sin embargo, dice al final que fueron destruidos porque no creyeron. Y en su tiempo personal, yo sé que vamos a leer unos cuantos versículos hoy, en su tiempo personal lo puede hacer, pero usted puede leer Éxodo capítulo 6, del capítulo 6 hasta el capítulo 14, para que recuerde lo que pasó con el pueblo de Israel. Luego de la muerte de José, se levantó un faraón que no lo conocía y empezó un cautiverio. Estuvieron esclavos por ¿cuántos años? 400 años. La vida para ellos comenzó a ser difícil. Ellos clamaron a Dios. Dios en su misericordia escuchó su clamor, levantó a un líder, a Moisés, para que se enfrentara en la corte de Faraón y enfrentara al Faraón en representación de Dios. El corazón de Faraón fue endurecido. El Faraón endureció su corazón. Dios endureció el corazón de Faraón. Se produjeron 9 plagas. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Y la única forma para evitar la muerte del primogénito era que tenían que hacer un sacrificio, luego tomar esa sangre y ponerla en los marcos o los dintel de la puerta, comer la Pascua, para que la presencia de Dios pasara y no tocara a los hijos de los primogénitos. Dios hizo grandes maravillas. Y por un momento parece pensar que este pueblo creyó, porque le dicen, mire, tienen que matar un cordero y luego marquen las puertas, y cuando pase el ángel y vea la sangre ahí, no va a matar a su hijo. Ellos creyeron y lo hicieron. Pero ahora salen, empiezan a caminar y se encuentran el primer problema. Vaya a Éxodo capítulo 14, versículo 11. Se encuentran el primer problema. El corazón del faraón se endureció una vez más y envió su ejército. Así que ellos se encuentran ahora atrás un ejército y al frente un mar. Y miren lo que le dicen al Señor ahí en Éxodo capítulo 14. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Aquí vemos la incredulidad de este pueblo. Estas no son palabras de una persona que conoce a Dios.
No son palabras de una persona que ha creído en Dios. Estas no son palabras de una persona que ha visto a Dios obrar una y otra vez. Pero a pesar de sus palabras, Dios en su misericordia maravillosamente abre el mar, ellos pasan en seco. Y cuando el ejército del faraón empieza a pasar, el mar se cierra y ahoga a todo el ejército del faraón. Es más, una de las primeras canciones que aprendí a tocar en guitarra fue esa canción, Echó a la mar los carros del faraón. Muy antigua. Pasaron en seco, todo muy bonito. Vaya ahora a Éxodo capítulo 16, versículo 3. Ahora fue que les dio hambre. Versículo 3, perdón. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, ¿usted leyó bien esas palabras? Ojalá hubiéramos muerto. Y empezaron a recordar lo que vivían en Egipto. Oh, es que había ollas de carne. Comíamos hasta saciarnos. Ahora nos sacaron a este desierto a matarnos de hambre. Hermano, yo aquí veo un reclamo delante de Dios. Y Dios en su misericordia, una vez más, dice, puede seguir leyendo, Dios les da el maná del cielo. Pero cuando les dio sed, salió una vez más a relucir su incredulidad. Capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo sed y murmuró, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Dijo alguien por ahí, fue fácil sacar al pueblo de Egipto, pero qué difícil fue sacar del corazón del pueblo a Egipto. Ellos anhelaban una y otra vez volver a lo mismo. Dios en su misericordia les abre, les da agua de la roca. Pero como si fuera poco, sigue su peregrinaje. Moisés sube al monte para recibir la ley de parte de Dios. Y cuando el pueblo vio que Moisés no regresaba, que Moisés no aparecía, gracias, ¿qué le dijeron a Aarón? Oh, Aarón, danos dioses para que nos dirijan. Eso está en Éxodo capítulo 32. Y usted conoce la historia. Hicieron una cooperacha, en términos modernos, de oro y de todo lo de las alhajas, las fundieron y armaron su famoso becerro de oro. De la abundancia del corazón habla la boca. Era un pueblo, había una gran cantidad de personas allí que estaban demostrando ¿qué? Incredulidad. Que aunque estaban allí, no habían creído. Que aunque habían visto la mano de Dios moviéndose, no habían creído. Cuando Moisés regresa, en el versículo, en el versículo 26, Moisés pregunta, ¿quién está por Jehová? Y júntese conmigo. Y dice algo que quizás aquellos que hablan mucho del amor de Dios no les gustaría leer. Pero Jesús dice, Moisés le dice por parte de Dios, a ver, tome su lanza y venga conmigo y mate a su hermano, a su pariente y a su amigo. A todos los que estaban en esa idolatría, vamos a acabar con ellos. Oh, el Dios de amor.
yo no veo a Dios. Lea la Biblia y usted verá a Dios haciendo eso. Dice que la tribu de Leví se levantó conforme a la palabra y ese día cayeron 3,000 hombres. Allí vemos el juicio de Dios contra la incredulidad. Ahora, yo creo que mientras pensamos en esto, no es para que se llene de miedo ni se llene de temor, sino que cuando pensemos en estos ejemplos podamos recordar que en cada momento que se presenta la incredulidad, siempre se presenta también un mediador. Moisés siempre mediaba para que todos no fueran destruidos a causa de su incredulidad. Hoy tenemos un mediador que es Jesucristo. Amigo, Jesucristo es tu mediador a tu incredulidad. Si llegas a Cristo, serás salvo de esa condenación. Si sigues rechazando a Cristo, serás condenado. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juego consumidor, de ira, que se pronuncia en contra del pecado. Vaya conmigo ahí a Números capítulo 11. 11, versículos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Oh, pero mira lo que dice el versículo 6, que es doloroso escucharlo. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos. Yo no sé, pero a mí me dio tristeza leerlas. No sé si a usted le da tristeza leer esas palabras. Porque este pueblo había recibido muchas bendiciones, muchas maravillas de parte de Dios. Y ahora tiene el descaro de decir, oh, nuestra alma se seca. Porque lo único que tenemos es para comer este maná que ven nuestros ojos. Y empiezan a comparar lo que Dios ofrecía con las delicias, según ellos, de Egipto. Hermano, lo único que demuestra estas palabras de este pueblo es que podemos tener lo externo del cristianismo sin ser cristianos. Este pueblo disfrutó de muchas bendiciones, milagros, pero su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto. Cada vez que enfrentaban un problema, ¿dónde estaba su corazón? En Egipto. Oh, hermano, oh, amigo, que no nos pase lo mismo, que tú y yo estemos físicamente en un templo, cantando con una iglesia, pero que nuestro corazón esté en Egipto. Y cuando digo Egipto, el mundo. Por eso Cristo claramente en Juan 6:58, tiene que buscarlo. ¿Sabe qué les dijo? Vuestros padres no comieron el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Ese maná representaba a Cristo. Ese maná representaba a Cristo, iglesia. El que se nos iba a dar y que nunca más tendríamos hambre. Pero no queda todo allí. Llegan a la tierra prometida. Números 14, versículo 24. Y una vez más la queja contra Moisés y contra Aarón. Una vez más salió el corazón de estos hombres, salió lo que había en el corazón de este pueblo. Y aunque caminaban aparentemente con Dios,
Aunque parecía que servían a Dios, en su corazón todavía había incredulidad. Amaban a Egipto, amaban el pasado, deseaban estar en el pasado, preferían al pasado antes que a Dios. Es tanto que ellos prefirieron, usted lo puede leer allá en Números 14, ellos prefirieron reunirse para elegir a un líder para que los llevara, ¿sabe a dónde? A Egipto. Es el colmo, es tan tremenda la incredulidad. Ahora, y no nos sorprenda porque muchas veces tú y yo somos como ellos. Querían un líder para regresar a Egipto. Y usted sabe que este pueblo era una teocracia. Es decir, aunque Moisés estaba al frente, el que los dirigía era ¿quién? Dios. Dios, o sea, lo que le estaban diciendo es: Dios, no nos gusta tu forma de dirigir. Tú no eres un buen líder, Dios. Vamos a levantar un líder conforme a nuestro corazón para que nos dirija. De los 12 espías, 10 demostraron que eran incrédulos. Y yo un día, no aquí en esta congregación, por otra congregación, hablé sobre este tema y le dije: mire, no todo el que en una iglesia dice que es líder o que es siervo, lo es. No se dejen creer por todo lo que dice el que es un líder en la iglesia. Pues lea la historia de Números 14, usted se va a dar cuenta que aunque muchas veces son líderes, son incrédulos, que se han infiltrado. De los 10, de los 12, 10 eran incrédulos, solamente 2 habían creyentes. Y al ver la muerte, y miren lo interesante, es que al ver la muerte de esos 12, de esos 10 líderes que murieron por plaga, este pueblo, en lugar de volverse a Dios, dice que endurecieron más su corazón y dijeron: bueno, vamos a ganarnos el favor de Dios. Y dice que se fueron a una guerra que Dios no los había enviado. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Los acabaron. Dijimos: bueno, como dicen por ahí, el que peca y reza empata. Bueno, pues entonces Dios está enojado con nosotros. Vamos a contentarlo, vamos a pelear por él. Dios no quiere que pelees por él, Dios quiere que le obedezcas, que se someta a su palabra. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que te cuelgues en una cruz. Él no quiere que te den latigazos. Él no quiere que te arrodilles en maíz y levantes ladrillos. Él quiere que obedezca a su palabra. Por eso Judas dice lo que dice en Judas capítulo 5. Y esta vez le voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: aunque ustedes ya saben estas cosas, ellos sabían todo eso que había pasado. Igual quiero recordar que fue Jesús, primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. ¿Y sabe por qué no permanecieron fieles? Porque nunca fueron fieles. Ahora vamos a ver esto desde la perspectiva del apóstol Pablo. Vaya a Corintios capítulo 10, del 1 al 12, son 12 versículos, los vamos a leer. Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, miren lo que dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, el que ellos estaban cansados ya supuestamente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Cristo. Una vez más, Cristo allí. Usted ve a Cristo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué era lo que codiciaban? ¿Cuáles las cosas malas? ¿Volver a dónde? A Egipto, volver a ese estilo de vida. Muy bien, usted me está siguiendo, estamos entendiendo. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿De qué está hablando allí? ¿De cuando hicieron qué? El becerro y empezaron a adorar. Muy bien. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentéis al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas las aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que Judas, al recordar esto, le muestra a los primeros lectores de esta carta y también a nosotros que con Dios no se juega. Dios sacó al pueblo de Israel y a todos los incrédulos lo destruyó. Pablo nos dice lo mismo. Él nos presenta los mismos ejemplos, personas que tuvieron participación externa de las bendiciones, pero al final fueron destruidos simplemente porque eran incrédulos. Y la respuesta la encontramos en el versículo 3, simplemente se habían infiltrado. O sea, la instrucción de Pablo ahí en 1 Corintios es, estas cosas nos acontecieron como ejemplo. Estas cosas están escritas para amonestarnos, para que no hagamos lo mismo, para que no sigamos el mismo ejemplo, para que analicemos nuestra vida y nos preguntemos a nosotros mismos, hombre, ¿yo tengo una fe salvífica o tengo una fe de demonios? Porque es que mucha gente piensa, yo tengo trabajo y Dios me bendice y porque tiene trabajo ellos dicen, no, yo estoy en bendición. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Nuestra vida espiritual no se mide en base a si tengo trabajo o no tengo trabajo. Se mide en base a cómo estoy viviendo yo en mi relación con Jesucristo. Si los falsos maestros vienen diciendo que son salvos por gracia, pero vive una vida de libertinaje, Judas 4 que ya estudiamos nos dice que son incrédulos y serán destruidos. Hermanos, pensar que la gente puede ser cristiana y a la misma vez vivir como se les da la soberana voluntad, hermano, codiciando, en avaricia, mintiendo, en idolatría, en fornicación, en murmuración. Eso es no entender el evangelio de Jesucristo. Pablo nos presentó ese ejemplo. Y todos los ejemplos que hemos leído en Éxodo y en Números nos presentan una religión externa, una falsa apariencia de piedad, donde participaron de los ritos externos, pero totalmente alejados de Dios. Y sabe que Moisés nos da el propósito, vaya a Deuteronomio. Y yo espero que no nos esté pasando lo mismo a nosotros, que estemos participando de las actividades externas de la iglesia, pero no de las internas de la iglesia, sin ser parte de la iglesia. Mire Deuteronomio 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte,
¿Para qué más? Para probarte. ¿Para qué más? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Moisés le dice al pueblo que Dios hizo todo lo que hizo para saber qué había en el corazón. Ahora, aclaro, no porque Dios no sepa, Dios sabe. ¿Era para que quién? Para que ellos supieran lo que había en su corazón. Para que ellos identificaran lo que había en su corazón. Hermanos, es en las situaciones difíciles que usted realmente ve quién es usted. O sea, no debemos quedarnos únicamente en Israel. Sí, Israel, ¿cómo va a ser que Dios acabó de abrir el mar y luego que... no, 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 no. Es para demostrar qué hay en mi corazón. Somos tú y yo los que hemos de identificar qué hay. Hermanos, en medio de los problemas es donde realmente sale a relucir qué hay en tu corazón. En medio de las desavenencias entre hermanos es que sale a relucir qué es lo que hay en nuestro corazón. No me diga que ama al Señor Jesús cuando ha tenido usted un problema con su hermano y lleva meses que no quiere solucionar el problema. No me diga que usted ama al Señor Jesús. Perdóneme, pero discúlpeme. No me diga que usted ama al Señor Jesús cuando usted toma decisiones sin importar si la decisión que usted va a tomar va a afectar o no va a afectar la iglesia. No me diga que usted ama al Señor Jesús. Es que es mi vida, pastor. Sí, es su vida. Pero usted pertenece a una iglesia. Y su decisión va a afectar a la iglesia. Deje el egoísmo, piense en la iglesia. No me diga que ama al Señor Jesús. Es en medio de los problemas. Ya uno pastoreando, muchas veces ve cómo salen a la luz cosas en los corazones de los hermanos que usted decía, wow, y yo que pensaba otra cosa. Pero gracias a Dios por esas dificultades, porque le permiten a uno conocer. Es en medio de las dificultades. Es en medio de las dificultades que sale a relucir el corazón. Vaya Deuteronomio. Porque es en las dificultades donde nos damos cuenta si estamos amando a Dios o amando el pecado. En medio de las dificultades sale a relucir nuestro verdadero corazón. Una vez más en Deuteronomio 29. Y Moisés, 29, versículo 2 al 4. Y Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos y las señales y las grandes maravillas. Oh, versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahora, eso tiene que ser muy difícil para leer para nosotros. Porque según el versículo 4, la instrucción aquí es que uno debe tratar de clamar a Dios para que Dios nos dé un corazón. Para que Dios nos abra los ojos. Para que Dios nos abra los oídos espirituales. Porque si Dios no hace eso, estaremos en la misma condición que el pueblo de Israel. Un pueblo que físicamente vio milagros de Dios. Un pueblo que vio cómo Dios los cuidaba. Y sin embargo, demostraban que querían regresar a su mismo estilo de vida pasada. Hermano, un corazón desprovisto de la gracia de Dios siempre reacciona de esta manera.
Yo he tenido la oportunidad de escuchar personas, y eso da tristeza, escuchar personas que dicen, estaba mejor antes de ser cristiano. Otros han dicho, el peor error de mi vida fue haberme hecho cristiano. No, tú nunca fuiste cristiano. Porque una vez que usted disfruta de la gracia de Dios, usted dice lo que dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo un corazón que nunca ha sido objeto de la gracia salvadora de Dios puede razonar de esa manera y decir, yo estaba mejor en Egipto. Esta es la razón por la cual el mismo Señor Jesucristo profetizó, dijo, es necesario hacer una circuncisión de corazón. Hermano, Dios no viene a morar a tu corazón. Dios viene a darte un nuevo corazón. Dios viene a darte un corazón de carne y entonces Él mora allí. Hermano, la incredulidad es el único pecado imperdonable. Es el único pecado imperdonable. Nosotros podemos ver a Moisés una y otra vez exhortando a este pueblo que regresen a los principios de Dios. Pero también vemos una y otra vez a este pueblo desobedeciendo y menospreciando la ley de Dios. Moisés intercede una y otra vez. Y vemos que Dios extiende su mano y su misericordia una y otra vez. Sin embargo, la incredulidad de este pueblo seguía igual. Esa es la intercesión de Moisés por este pueblo, que Dios dice las famosas palabras que también Pablo hace eco de ellas en Romanos, que a la gente no le gusta escucharlas. Dios dice, y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Lo que Dios dice es, nadie merecía compasión, nadie merecía misericordia, todos merecían ser condenados, pero bueno, yo en misericordia voy a dar misericordia y voy a dar clemencia al que yo quiera. El mensaje de Judas nos debe llevar a reflexionar para no actuar de la manera como actuaron estos hombres. Porque mucha gente hoy que se dice llamar cristianos y su vida sigue igual, sus mismas prácticas. Ya la única diferencia es que va un domingo en la iglesia y se dice evangélico. Hermano, una de las características del evangelio, ¿sabe qué? Que el evangelio transforma. El creer salvífico transforma. Mire el endemoniado gadareno. Yo no sé cuánto tiempo estuvo con Jesús. Marcos 5. Pero cuando dice que cuando regresaron los del pueblo, lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? ¿Otra vez loco, desnudo? No, dice que lo encontraron cuerdo, en su sano juicio. La mujer samaritana, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con la mujer samaritana? Yo no sé. 1 hora, 2 horas, 3 horas, qué sé yo. Pero su vida, ¿qué? Fue transformada, fue cambiada. Y tú y yo decimos que somos hijos de Jesucristo. Nos la pasamos miércoles en la iglesia, domingo en la iglesia y nuestra vida no ha cambiado. Judas dice, examínate, porque posiblemente eres como estos de Egipto, que estás disfrutando de bendiciones materiales, pero no estás disfrutando de la bendición espiritual, que es la más importante. No has llegado a la salvación. Dios ejecutó juicio sobre esta gente, porque Dios disciplina a los suyos. Hebreos dice que Dios al que toma por hijo, disciplina. Así que cuando Dios lo discipline a usted, alégrese. Si usted está en pecado y Dios no lo ha disciplinado, preocúpese, porque Dios no disciplina bastardos, dice su palabra. ¿Recuerda a Moisés? Moisés fue un tremendo intercesor. Hizo la obra de Dios
tremendamente, siguió las órdenes de Dios al pie de la letra hasta cierto punto, ¿no? Hasta que llegó un momento que se dejó llevar por la presión del pueblo, honró a Dios y fue disciplinado por Dios. ¿Cuál fue la disciplina de Moisés? Dios le dijo, mira, vente para acá, mira la tierra muy bonito, no vas a entrar. Esa fue la disciplina de Dios para Moisés. Porque no santificó su nombre. ¿Qué significa que hubiera santificado hacer su nombre? Hacer las cosas como Dios le dijo que las hiciera. Y es el reto que tenemos como iglesia local. Debemos hacer todo de acuerdo a la Escritura. Al caminar como iglesia vamos a encontrar que quizás estamos haciendo cosas que no están de acuerdo a la Escritura. Bueno, hay que comenzar a corregirlas. Pastores que no son muy populares, hay que corregirlas. Un día empezamos a poner luces, ahí un día las instalamos. Estábamos con los jóvenes, ellos tenían luces, un día las pusimos y nos gustó y dijo, pongamos luces. Y nos mudamos para acá y empezamos a poner las luces y todos contentos, las luces. Pero entramos en razón y dijimos, bueno, ya parecemos discoteca. La corregimos. Es que no es popular, pastor. Pues no importa que no sea popular. La corregimos. Entonces, si encontramos algo en la Escritura que no estamos haciendo como congregación, pues empezamos a hacerlo. Pero hermano, la incredulidad es un obstáculo para el perdón. Y la descripción que Judas da aquí de esta incredulidad de ellos, nos está describiendo personas que externamente se identificaron con el pueblo de Dios, que externamente profesaron conocer a Dios, que mostraron interés por Dios. Es más, yo me atrevería a decir que muchos de ellos hasta sacrificios hicieron. Pero en la hora de la hora, abandonaron su confianza en Dios y fueron destruidos. Hermano, esto es una advertencia aterradora. Esto es una advertencia aterradora lo que dice Judas aquí. Y después destruyó a los que no creyeron. Hermano, el juicio de Dios sobre Israel en este punto es un modelo de juicio sobre los apóstatas en la iglesia. Dice que más de 1 millón murieron en el desierto. Nunca vieron la tierra que fluye leche y miel. Fueron destruidos para siempre. Yo lo he mencionado varias veces. A algunos no les gusta escucharlo. Lo volveré a decir y lo seguiré diciendo porque estoy convencido de ello. Cuando usted mira al Israel visible, muchos de ellos no eran el verdadero Israel. Pastor, eran judíos, no eran el verdadero Israel. Y hoy pasa lo mismo. Mucha gente que usted ve hoy en las iglesias locales no son parte de la iglesia invisible o la iglesia de Jesucristo. Y mucha gente se va a ir al infierno aunque estuvieron sentados en esas sillas como está usted y como estoy yo. Muchos. El solo pensarlo es aterrador. Pero lo he dicho muchas veces, ir a una iglesia no te hace cristiano. Para entenderlo mejor, vaya conmigo a Hebreos. Ay, que yo pensé porque que era cristiano porque iba a la iglesia, ¿no? Que yo pensé que porque mi papá era cristiano, yo soy cristiano, no. No importa que hayas traído a tu hijo aquí. No importa que un día hayas pasado aquí al frente y hayamos orado como congregación dándole gracias a Dios por tu hijo. Eso no hace a tu hijo cristiano. Es su confesión de fe que va acompañado con su estilo de vida.
Y se lo digo una y otra vez y no me canso. Porque no quiero ser responsable. Miren lo que dice Hebreos 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermano, la posibilidad de que las personas lleguen a los templos 2 veces por semana, los que se congregan 2 veces por semana, y los cadochos, pues los cadochos, a escuchar sermón tras sermón, a cantar con el pueblo de Dios, a ofrendar con el pueblo de Dios, a orar con el pueblo de Dios, pero que al mismo tiempo mantenga un corazón de incredulidad y les impide ser perdonados. La posibilidad es alta. Yo sé que todos queremos pensar de que todo el que está en la iglesia es salvo y todo el que está en la iglesia va para el cielo. Pero su palabra dice que no. Dios le dijo a Moisés, allá en Números 14, Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y él hizo una palabra allí, dice, ¿hasta cuándo me creerán todas las señales que yo he hecho con ellos? Hermano, ¿cuál es el punto? El punto es que se les da oportunidad espiritual, se les habla la palabra semana tras semana. Llamados a creer en el Evangelio, llamados a acercarse a Dios, llamados a confiar en Dios, llamados a poner su fe en Dios. Pero ellos siguen diciendo, todavía no es mi tiempo, Dios lo destruirá. Y es triste cuando usted ve el poder de Dios obrando en nuestras vidas y sin embargo usted sigue sin creer. Dios dice, por su incredulidad no entrarán en mi reposo. No hay salvación para el incrédulo. Y usted podrá decir, es que la religión es puro cuento, es que lo quiere mantener a uno sometido. Bueno, no le quiere creer la religión, pero sí le quiere creer al ateísmo que dice que no hay Dios. No le quiere creer a la Biblia porque la escribieron los hombres, pero sí le quiere creer al ateísmo. Esa es la lógica humana. Usted ve un robot y usted dice, wow, lo tuvo que haber hecho una mente inteligente. Y usted ve un ser humano y esa lógica dice, wow, eso fue producto del Big Bang, producto de la evolución. ¿No? Irónico, dice el hermano, qué ironía. No hay salvación para el incrédulo. Hermanos, la iglesia no está compuesta por un pueblo mixto, es decir, incrédulos y creyentes. No. La iglesia solamente es un grupo. Todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Sí, dentro de la congregación hay incrédulos, o del templo hay incrédulos, pero no son parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia usted necesita creer en Cristo. Algunos han entrado encubiertamente, pero ya sabemos, como dice Judas, que su final va a ser destrucción. Esos incrédulos más tarde que temprano saldrán a la luz. ¿Ustedes recuerdan a Simón el mago? Simón el mago hasta se bautizó. Predicaba el evangelio y para allá y para acá. Pero tarde que temprano salió a la luz que era un incrédulo. Así que en las congregaciones hay muchos bautizados. Yo he bautizado muchos hoy aquí en esta congregación que hoy están en el mundo, que no quieren saber nada de Jesucristo. Y su excusa perfecta es que en la iglesia hay problemas, o en el peor de los casos, que yo como pastor me he equivocado en algunas cosas. Su excusa perfecta. Ok, está bien. Quizás me he equivocado.
Pero tú no están en el mundo no porque yo me haya equivocado, no porque yo haya dicho algo inapropiado. Está en el mundo porque porque siempre fueron incrédulos. Porque su corazón estaba en el mundo y el mundo los atrajo. Porque alguien que fue sacado del mundo, que participó del mundo, de los placeres del mundo y hoy está en Cristo, dice: yo no quiero regresar más nunca ya. Porque sabe que el mundo no deja nada. Demas fue otro ejemplo. Pablo dice, y Pablo lo dice claro: Demas me ha abandonado porque Demas amó el mundo. Y mire que, y para que diga que fue por culpa de los pastores, estuvo con Pablo. Tremendo apóstol, tremendo plantador de iglesias. Y Pablo dice: Demas amó al mundo. ¿Por qué? Porque nunca amó a Cristo. Simplemente salió a la luz lo que había en su corazón. Así que tarde que temprano saldrá a la luz la verdadera naturaleza del corazón de las personas. Puede ser por problemas que está pasando o por problemas que ven otros. Es que en las iglesias hay muchos problemas, yo mejor me voy. ¿Ok? Tan desesperados por salir corriendo que la excusa perfecta es el problema que vio en otro hermano o porque alguien le hizo esto o aquello. Me voy. El que cree en el Hijo, dice Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito de Dios. Y esta es la condenación, dice el versículo 19, que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Tú estás en el mundo no porque en la iglesia hay pecadores e hipócritas, estás en el mundo porque amas las tinieblas. Para terminar, tenemos que entender que no estudiamos esta epístola solo para aprendernos a defender sobre las amenazas de los falsos maestros, sino también por las amenazas internas. Porque hay incrédulos que se han camuflado. Y si tú eres un incrédulo, si tú no has llegado a Cristo, ponme atención. Si no me has puesto atención durante todo el sermón, le digo, por favor, ponme atención. Mira, si tú estás sin Cristo, la misericordia de Dios es tan grande que hoy puede darte salvación. Su misericordia es tan grande que hoy Él puede abrirte tus ojos para que veas a Cristo como sacerdote, que veas a Cristo como profeta, para que veas a Cristo como rey, como el único que puede cambiar tu corazón. No me digas, como mucha gente ha dicho: pastor, el día que yo cambie mi corazón voy a venir. Ese día nunca va a pasar. Porque el único que puede cambiar tu corazón es Dios. Si yo pudiera cambiar mi corazón, no necesito a Dios. ¿Para qué si yo puedo cambiar mi corazón? Si yo me puedo liberar yo solo, ¿para qué necesito a Dios si me puedo liberar solo? Pregunto yo. Si yo me puedo liberar solo, ¿para qué voy a llamar al chavo o al chapulín? No lo necesito si yo puedo solo. No, no te puedes liberar solo. No puedes cambiarte solo. Necesitas a Cristo. Así que si estás en incredulidad, el único que te puede llevar a Dios es Cristo, no es el pastor, no es la iglesia. El único intercesor es Cristo, más nadie. Si no has llegado en fe, en arrepentimiento, hoy Dios te expuso la verdad. Hoy es tu día de salvación. Y esto no es una oferta falsa. Es una oferta verdadera. Si llegas a Cristo en fe, solo Cristo te podrá hacer parte de la iglesia visible e invisible. Dice el versículo 5 una vez más: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amigo, que este no sea tu caso. Joven, niño, que este no sea tu caso. Que habiendo escuchado la palabra de Cristo una y otra vez,
por causa de no haber creído en Jesucristo, seas condenado eternamente. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Padre, examinamos nuestras vidas. Yo le motivo a que allá donde usted está en oración, usted examine su vida delante del Señor. Porque posiblemente seamos como este pueblo, que estamos disfrutando las bendiciones de Dios mientras todo está bien, pero nuestro corazón todavía está en el mundo, anhelando el mundo. Si es tu caso, dile, Señor, perdóname, porque yo realmente quiero estar en ti. Hermano, no se puede dividir el corazón en dos. Con la mitad amo al mundo y con la mitad amo a Cristo, no. Su palabra dice que terminarás odiando a uno y amando al otro. Señor, si hay incredulidad, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en esta mañana. Señor, si hay personas que hemos estado expuestos a tu palabra semana tras semana, hemos visto tus maravillas, conocemos versículos, pero en medio de la prueba siempre volvemos al mundo, deseamos al mundo. Padre, oramos para que hoy tu Espíritu Santo nos traiga una salvación verdadera. Señor, que nos quite esa venda donde hemos estado engañados por mucho tiempo, pensando que éramos cuando no éramos. Señor, y que hoy verdaderamente llegue la salvación a nuestras vidas. Si hay alguien esta mañana que quizás estará pensando, ¿cómo puedo hacer yo para ser salvo? Su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que eres un pecador, que has pecado contra Dios, que tu pecado ha ofendido a Dios. Y pídele perdón. Que tu pecado ha ofendido a un Dios santo y pídele perdón. Y dile, Señor, dame ese arrepentimiento, dame esa fe para creer en ti y para comenzar a vivir una vida nueva. Padre, glorifícate en nosotros. Señor, el pueblo de Israel por muchos años, hasta el ministerio del Señor Jesucristo, recordó o celebró la Pascua. Cuando tu ira pasó por encima y no los tocó a ellos. Tu palabra nos dice que luego de tu partida, estipulaste la cena, Señor, donde nos permitía recordar que tú moriste por nosotros, que nuestro pecado fue perdonado. Señor, y hoy como iglesia, en comunión los unos con los otros, como parte de la iglesia visible e invisible, Señor, celebramos o recordamos ese evento. Yo quiero invitarle que si usted ha sido bautizado dentro de la iglesia cristiana, está en comunión con